Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Buenas, mis amados hermanos y amigos de este programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Bueno, hoy día continuamos, hermanos, con estas nuevas cápsulas del paseo por la historia de la Iglesia. Pero primeramente vamos a partir esto en oración, a ver si me acompañan en eso. Voy a orar. Amado Padre, Papito Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Agradecemos el tiempo que nos das para poder hablar de tu iglesia, Señor, conversar de tu iglesia con los hermanos, Señor, y te pido, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, que tú nos guíes para poder expresar lo que tú le quieres enseñar a las personas. Agradecemos, Padre, todo este tiempo y quedamos en tu presencia, y lo agradecemos fuertemente en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Padre. Bueno, hermanos, hoy día seguimos con nuestro capítulo 5 de este paseo por la historia de la Edad Media, en el cual vamos a ver el poder y la disidencia de la Iglesia. Los objetivos de la enseñanza hoy es que vamos a describir la delicada interacción entre la Iglesia y el Estado en la sociedad medieval. También vamos a examinar casos de conflicto entre monarcas y funcionarios de la Iglesia y explicar los resultados de estos enfrentamientos. Vamos a discutir varios movimientos en los que personas comunes discrepan de las prácticas y enseñanzas establecidas por la Iglesia en ese periodo medieval. Y vamos a fomentar la reflexión sobre el papel de la Iglesia dentro de la cultura circundante. Bueno, hermanos, hemos llegado a nuestra quinta enseñanza en nuestro estudio sobre la Edad Media, y estamos llegando a la segunda sección del estudio, la cual la denominamos en un principio como el siglo maravilloso. Y el siglo maravilloso en realidad duró como siglo y medio, y será aproximadamente del siglo XII, los años 1100 más o menos, donde estaremos deteniéndonos un poco para ver lentamente este tiempo tan céntrico en la vida de la Edad Media. Otra vez comenzaremos viendo primeramente un vistazo a la Iglesia y la sociedad. Y veremos cómo la Iglesia y el Estado todavía, uno de los problemas principales y recurrentes, se relacionan uno con otro, entre Estado e Iglesia. Ahí, ¿quién es el que manda en la cristiandad occidente? Podemos ver esta tensión y la vamos a ver de varias maneras. Bueno, ya hemos hablado de la coronación de Carlomagno en el día de Navidad del año 800. Y él fue coronado por el Papa. Y este emperador no estaba muy contento con ser coronado por el Papa, ya que no quería dar la impresión de haber recibido el imperio de manos del poderío papal. Pero esa fue exactamente la impresión que el Papa quería dar en ese tiempo. El Papa ya estaba operando sobre la base del documento conocido para la historia como la donación de Constantino. Y la donación de Constantino es un documento preparado supuestamente por este emperador Constantino a principios del siglo IV, en el cual Constantino dijo: tengo este vasto imperio que el Señor me ha dado, y es difícil de gobernar todo este imperio, y por tanto le doy la parte occidental de mi imperio al Papa. Qué buen tipo es Constantino, se ve que es un muy buen tipo, muy generoso al haber entregado un territorio a este Papa. Pero todavía es un poco extraño desde el punto de vista del Papa, porque aún con ese documento el Papa tendría que admitir que él había recibido esa autoridad en el oeste por parte de este emperador. Pero estaba todo bien porque pareció
legitimar la afirmación del Papa de que podía gobernar sobre Europa occidental. Y por supuesto, la verdad es que no se trató de un documento escrito por el mismo Constantino, sino un documento forjado con el nombre de Constantino en el año 750. Y en la siguiente imagen podemos ver que, y así, justo en el tiempo cuando el Papa viene a coronar a Carlomagno, su acción es apoyada por este supuesto documento que lo justificaba para poder coronar a Carlomagno y que le da el control de Occidente, y de ese tiempo, de ahí en adelante, él podía hacer todo lo que él quisiese. Había tensión, por supuesto, y el próximo gran emperador, que fue Otón el Grande, quien fue coronado sacro emperador romano en el año 962, él dejó muy claro que él no fue coronado por el Papa y él no recibió su dignidad imperial del Papa. En el año 962, Otón aún recurrió a Oriente para la aprobación de la selección del emperador oriental. Recibió dicha aprobación y después Otón declaró que él tenía el derecho de designar y destituir papas cuando él quisiese. Cuando el Papa rechazó su reclamo, Otón lo destituyó inmediatamente, por lo que tenemos aquí unas tensiones muy claras desarrollándose y creciendo. Y esta tensión era quién mandaba realmente, ya que la cosmovisión medieval era una cosmovisión jerárquica, una cosmovisión tipo pirámide, como la que hablamos en un principio de la enseñanza. Y alguien tiene que estar en el tope de esta pirámide. Y la pregunta era, ¿está el emperador en el tope de esta pirámide o está el Papa en el tope de esta pirámide? En Oriente no había mucha duda sobre esto, porque en Oriente había surgido un sistema que llegó a ser conocido como cesaropapismo. Y lo que eso significa es que César es el Papa. Y eso era el principio establecido en la Iglesia de Oriente. No había duda de que el emperador estaba a cargo. Él, en el Oriente, él destituía patriarcas a su antojo, y los patriarcas sabían que ellos estaban a disposición de este emperador. Pero en Occidente se desarrollaba algo completamente diferente, y era el reclamo del obispo de Roma tener una autoridad completamente independiente a la autoridad de este emperador. Y una de las grandes controversias de este siglo maravilloso, en realidad justo al principio de él, es una expresión más de esta como equilibramos los intereses de la Iglesia y el Estado, en lo que llegó a ser conocido como la controversia de la investidura. Esta controversia giraba principalmente alrededor de otro papa. Esta vez era Gregorio VII. Y Gregorio VII fue papa desde el año 1073 hasta el año 1085. Fue un papa muy ascético, como Gregorio I, muy dedicado a la causa del papado, dedicado a la reforma en la vida de la Iglesia. Trató de lograr que todos los clérigos fuesen fieles a sus votos de celibato, y estaba preocupado particularmente sobre lo que él consideraba como la involucración laica en la selección del clero, y particularmente en la selección de los obispos y los abades de la Iglesia. En muchas áreas locales, la Iglesia occidental había estado operando en algo parecido a la Iglesia Oriente, en la que autoridades locales, nobles locales, monarcas locales, habían sido decisivos en la elección de obispos y abades, porque para este tiempo los obispos y abades eran gente de riqueza, de gran influencia y de gran poder.
La nobleza quería asegurarse de que estas posiciones poderosas siempre estuviesen en manos de la gente correcta. Ocasionalmente o mayormente, usualmente por estos cargos tenían que ser ocupados por sus parientes. Y ellos querían asegurar que este clero no fuese ningún tipo de contrapoder a la autoridad de la nobleza. Y así Gregorio procuró asegurar que hubiese un nivel de independencia del clero del poder de los laicos. Y el tema específico que los llevó a debatir con tanta intensidad fue el de la investidura. La investidura era la siguiente. Formalmente era la entrega del anillo y la vara como emblemas del cargo para el oficio o abad, y requiriendo que el nuevo obispo o abad ofreciese homenaje a las autoridades seculares cuando se le entregaba esto. Así que esto era un momento bastante dramático. Alguien ha sido electo como obispo o abad en un monasterio, y cuando ellos son embestidos en su cargo, se les entrega los símbolos. Un noble le entregaba el anillo y la vara a estos monjes o abad, y después ellos se postraban ante el noble, reconociendo su autoridad. Y aquí entonces Gregorio saltó y pensó que eso era completamente terrible. Ellos no recibieron sus cargos del noble, ellos lo recibieron completamente de Dios. Y si se necesitaba intervención de alguna autoridad humana, Gregorio estaba bien convencido de que esa autoridad humana sería exclusivamente el papado. Ellos recibirían su cargo del papado en vez de las autoridades seculares. Y así Gregorio trata de hacer cumplir esto en la vida de la iglesia y se encuentra con intensas resistencias por parte de muchos. Y esa intensa resistencia se exacerba de Inglaterra, de parte de Guillermo el Conquistador. Y Guillermo el Conquistador vino de Francia, conquistó Inglaterra en el año 1066 y estableció la autoridad normanda ahí en Inglaterra. Y él no estaba muy claro con esta noción de que se volvería más dependiente de este clero. El rey Felipe I en Francia tuvo una reacción militar y más intensamente el sacro emperador romano de Enrique IV, mayormente en Alemania, también se opusieron mucho a lo que Gregorio estaba haciendo. Ahora, hay muchos Enriques en esta historia. Está Enrique en Inglaterra, en Francia, Alemania, etc. Por lo que es difícil a veces mantener el hilo con tanto Enrique. Pero para los fines del estudio nos vamos a referir al Enrique de Alemania, el sacro emperador romano, el que vamos a ver en este tiempo, que es Enrique IV. ¿Mm? Bueno, podemos decir que cuando Enrique aprobó en cooperativa, Gregorio declaró: bueno, me gustaría excomulgarlo y oponérmele. Los papas hacen emperadores y pueden deshacer emperadores, y por tanto usted se alinea con lo que yo quiero o lo destituyo. Y al decir esto el Papa, Enrique no estaba tan contento con este término. Y Enrique le recordó al Papa Gregorio VII de que había una corriente opinión que pensaba que los emperadores nombraban los papas, y eso se venía viendo desde hace mucho tiempo y lo estaban dando a entender. Y Enrique así que después convocó a un sínodo de obispos, y en este sínodo depuso en forma total al Papa. Y este es un procedimiento normal en el Oriente, y Enrique, que no encontró razón alguna por la que no pudiera hacerlo en Occidente, también procedió a hacerlo, y entonces depone al emperador, y así uno pudiese haber argumentado que Occidente
se halló a sí mismo sin papa y sin emperador. Pero por supuesto ninguno de ellos reconoce la acción del otro. Después, increíblemente, las cosas le salieron mal políticamente a Enrique. Algunos de los nobles en ese tiempo decidieron que quizá había llegado el momento de deshacerse de Enrique. Y ellos tenían al Papa de su lado. Quizás uno de ellos pensaban, quizás uno de ellos podría o sería el siguiente emperador. Y siempre en ese tiempo se obran ambiciones. En esa historia, o en la historia, siempre se ha obrado mediante las ambiciones personales. Y Enrique de repente decidió que aun cuando el Papa no tenía muchas tropas, él era vulnerable. Así que Enrique, en uno de los momentos más dramáticos de la historia medieval, viaja a Canosa, donde reside el Papa, norte de Italia. Enrique se quita los zapatos, se para en la nieve como un humilde suplicante, rogando que el Papa lo perdonara y le tomara la confesión de sus pecados. Fue un momento muy difícil para Gregorio, porque como sacerdote, él sabía que si alguien pide perdón, él como sacerdote tiene que absolverlo. Y usted no puede negarle perdón a un suplicante. Este sacerdote no puede negarle ese perdón. Pero lo último que quería Gregorio era un Enrique perdonado y por tanto restaurado, hasta que, donde podemos notar, Enrique no estaba arrepentido en lo más mínimo personalmente, pero había sido más astuto que el Papa y de hecho había usado la teología para mostrar más inteligencia que el Papa al pedirle esa clemencia. Y Gregorio fue obligado a concederle perdón y restaurar a Enrique. Y no duró mucho, como raras veces sucede en momentos dramáticos, y como 3 años después, esto ocurrió en el 1077, ellos volvieron a deponerse mutuamente uno con otro, y eventualmente Enrique forzó a Gregorio a salir de Roma y morir en el exilio. Pero todos concluyeron que estos dos enfrentamientos no lograrían nada, lo que a fin de cuentas no era algo bueno para nadie. Y por lo tanto, la controversia de la investidura fue resuelta con una especie de solución negociada. En la solución negociada parecía que el Papa ganó. De hecho, luego de esta controversia, los nuevos obispos y abades fueron investidos por la Iglesia y no por los laicos. Así, en un sentido formal, el Papa había ganado, pero en un sentido más profundo, la nobleza, el emperador acapararon gran autoridad en la selección de los obispos y hasta en la colocación de obispos. De manera que si los obispos poseían alguna propiedad, ellos tendrían que reconocer que ellos estaban en deuda con la nobleza secular en la administración de esa propiedad. Y así aún había este reconocimiento de autoridad superpuesta de Iglesia y Estado, pero no una resolución total de quién está realmente en el tope de la pirámide. El Papa o el emperador, esa tensión siguió y se expresó en todo tipo de forma. Y uno de esos momentos interesantes en la que esta tensión se expresó o salió otra vez fue en el año 1166. Aquí aparece otro rey, otro país, otro siglo, pero solo 80 años después, el rey Enrique II de Inglaterra estaba tratando de mantener la iglesia bajo control y le estaba yendo bien. Y en el año 1162,
el arzobispo de Canterbury, murió y Enrique dijo, bien, este es el momento para yo realmente consolidar mi control sobre la Iglesia de Inglaterra y voy a nombrar mi consejero y amigo Becket para ser obispo de Canterbury. Y Becket no era sacerdote, por lo que algún día tendría que ser ordenado como sacerdote y debía ser ordenado como obispo al día siguiente y entonces ser ordenado arzobispo más tarde en ese mismo día. Bueno, y cuando ser rey, cuando el rey tiene el poder, él logra hacer las cosas que él quiera. Y pudo hacer todo esto con Becket. Y el gobierno puede funcionar como él quiera. Y así, Thomas Becket, el amigo del rey, es hecho arzobispo de Canterbury. Y bueno, y comenzó este Thomas Becket, de repente se dio cuenta que la iglesia tenía que ser defendida por su arzobispo contra las intromisiones injustificadas de este rey. Y Becket tenía su propio tipo de ambición y sus propias nociones de lealtad. Y Enrique estaba enfurecido por la actitud de Becket e hizo esa famosa declaración que decía, nadie se me va a deshacer de este sacerdote problemático. Y en el año 1170, en otro de esos momentos dramáticos y asombrosos de la historia medieval, 2 o 3 caballeros de Enrique cabalgaron hasta Canterbury y asesinaron a Thomas Becket en la catedral de Canterbury. Y este es otra de las expresiones de quién es el que manda, qué tanta independencia tiene la iglesia y qué tan dispuesta está la autoridad secular a usar su poder para mantener la iglesia bajo su control. Hubo un rebelo tremendo. El asesinato del arzobispo en su propia iglesia catedral es el peor de los sacrilegios y blasfemias que se pueden haber cometido. Y Enrique II fue obligado a hacer una penitencia pública. Él fue obligado a ser azotado públicamente. Él fue obligado a pararse enfrente de todo este clero y fue azotado ahí, ¿ya? Y él decía, ¿qué son unos azotes si consigo lo que quiero en la iglesia? Pero la catedral de Canterbury fue construida como uno de los grandes santuarios de esta época medieval. Fue un santuario en el cual los huesos de Becket fueron enterrados y el altar el cual vendían los peregrinos de toda Europa para ver a este mártir de la fe. Mártir para la iglesia, este noble Becket fue canonizado por la iglesia y fue denominado el santo Tomás Becket. Tomás Becket. Este santuario después se convirtió en uno de los santuarios increíblemente más ricos en la Europa. Y se dio tanto oro y joyas para decorar este santuario, y este santuario existió hasta la Reforma, cuando Inglaterra se volvió protestante y fue derribado por ser incoherente con una teología genuinamente protestante. Pero se ve otra ilustración que estamos viendo aquí en el punto 6, donde la real extensión de la sociedad medieval estaba este ideal de iglesia, y estaban cooperando como hermanos cristianos para avanzar la gloria de Dios, y bajo toda esta ambición, todo este debate y toda esta lucha. Entonces, la iglesia estaba caracterizada por ambicionar riquezas y poder. Y uno de los resultados de esto fue que hubo alguna gente
en este siglo maravilloso que empezó a decir cosas que simplemente estaban fuera de control. Y ellos decían que esto no es para nada cristiano lo que hacían estos sacerdotes. Esta la naturaleza de Jesús. Él no tenía un hogar donde recostar su cabeza. Él no buscaba ambición mundana. Su reino no era este mundo. Bueno, y ahora, en este sentido, la iglesia de ese tiempo parece estar a años luz de lo que Cristo decía. De seguro la iglesia se había vuelto completamente corrupta en su riqueza y en su influencia de poder. Había corrupción moral en esta iglesia, así como todo tipo de corrupción económica, y hubo gente que dijo que eso estaba completamente errado y mal, y estaba tan mal que no podían continuar en esta iglesia. Tenía que haber un cambio fundamental en esta iglesia. Y ahora parte de esa expresión ocurrió en el monacato. La mayoría de la gente en la Edad Media cree que para ser un cristiano serio se necesitaban unirse a un monasterio. ¿Y qué decían? Que ustedes necesitaban dejar el mundo atrás, dejar la familia atrás, dejar la propiedad, dejar los valores de este mundo. Se une a un monasterio para trabajar, entregar su vida completa a la oración, a la reflexión y acercarse más a Dios. Y el problema era que los mismos monasterios atrajeron tantos obsequios con el paso de los años que eventualmente los monasterios se volvieron completamente ricos y la vida en el monasterio se volvió completamente fácil y direccionada solamente a eso. Y ellos también serían lugares de todo tipo de corrupción. Y después surgiría un nuevo movimiento monástico que fue serio en lo espiritual y en lo disciplinario. Y podríamos decir que lo que se ve a lo largo de toda la Edad Media es una serie de reformas, mientras que parecía que la iglesia caía en corrupción, se escucharían voces que querían cambiar esto. El problema fue mayormente que las voces que se escuchaban eran voces contra la corrupción moral que existía en estas iglesias. Ellos usualmente no veían un problema doctrinal con la iglesia, era un problema moral con esta iglesia. Por lo que esos monasterios fueron levantados no tanto sobre doctrinas diferentes, sino más bien sobre nociones discrepantes de rigor moral. Hubo unas pocas excepciones que podemos ya ver en este siglo maravilloso, donde el criticismo doctrinal empezó a expresarse contra esta iglesia. Y aquí surge un nuevo movimiento, un movimiento llamado los cátaros, también conocidos como los albigenses, y estas eran personas que llegaron a rechazar la iglesia tan completamente que rechazaron la ortodoxia cristiana como un todo. Ellos rechazaban los sacramentos y realmente terminaron esencialmente con una doctrina que fue radicalmente dualista. El espíritu es bueno y la materia es mala. Y queremos darnos a nosotros mismos por entero como un movimiento completo, para así ser una especie de monjes puestos en este mundo para rechazar las doctrinas de la iglesia. Y expresaba lo radical que fue la opinión de que la iglesia se había corrompido. Ellos atrajeron miles y miles de personas a su movimiento. Y particularmente en el sur de Francia, en el siglo XII, eventualmente esto llegó a ser, o llegaron a ser, perseguidos radicalmente y completamente erradicados estos cátaros. Y hubo otro grupo que no fueron tan radicalmente heterodoxos como los cátaros. Uno de los grupos más famosos fundado
por Peter Waldo fueron los valdenses. Este fue un grupo que creía sencillamente que estudiar la Biblia es vivir una vida cristiana sencilla, deseando llamar a otros a hacer eso. Pero ellos también fueron sacados de la iglesia, fueron considerados este grupo como demasiados peligrosos, demasiado subversivos del orden, poder y autoridad de la iglesia. Y los valdenses fueron empujados hacia valles en el norte de Italia, y ellos sobrevivieron hasta el tiempo de la Reforma. Y eventualmente ellos se unieron a las iglesias reformadas, porque en ellas hallaron la realización de lo que realmente buscaban y deseaban. No habían sido tan claros en todos los puntos doctrinales y estaban claros en que querían la Biblia, que querían esta y la querían en su propio idioma, la querían estudiar y deseaban un planteamiento sencillo del cristianismo. Lo que finalmente hallaron en la experiencia desarrollándose con Calvino. Y al concluir, hermanos, esta lección de hoy, podemos ver que la iglesia había ascendido a grandes niveles, reclamando ellos la completa autoridad de la iglesia. Y en eso habían ellos encontrado gran oposición de gente noble, pero también de algo de oposición de gente común y silvestre, que decía que esta iglesia que se estaba planteando y se estaba parando en la Edad Media no era la verdadera iglesia de Cristo, que no era la iglesia que Cristo fundó. Y esto lo trataremos de ver la siguiente semana, hermanos amados, continuando en el siguiente programa de Un paseo por la historia y por la Edad Media. Gracias, hermanos, por haberme escuchado y haberme escuchado en esta enseñanza. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Bendiciones. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.